Presidenta. Yo quisiera, señoras legisladores, yo aplaudo definitivamente que este proyecto de ley haya tomado muchas de las iniciativas que fueron presentadas en una propuesta que nosotros la denominamos Gobierno de Honestos, que presentamos a inicio realmente del año pasado. Aplaudo también que este proyecto se haya considerado la prohibición de concesión de indulto presidencial en los delitos cometidos contra la administración pública y delitos de lesa humanidad. Se incluye también en nuestra propuesta de eliminación del informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado como requisito de procedibilidad por delitos de peculado y enriquecimiento ilícito para el inicio de la acción penal. Se ha considerado igualmente la reforma del artículo 65 de la Ley de la Contraloría General del Estado sobre la inhabilitación permanente en el desempeño de cargos y funciones públicas en caso de que el funcionario público haya sido condenado por delitos contra el Estado. Se ha incluido igualmente la reforma que presentamos a la Ley Orgánica de Contratación Pública respecto a la incorporación como inhabilidad para celebrar contratos con el Estado a quienes hayan dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y testaferrismo. Hay que recordar que estos delitos no estaban contemplados anteriormente. Finalmente, la compensación económica que pretende incluirse en la Ley Orgánica de Servicio Público para los servidores que denuncien actos de corrupción debe ser determinada y no dejar un margen abierto. En el proyecto de ley que presenté denominado Informante Cívico, se incluye la compensación económica que debe oscilar entre el 10% al 30% del total del monto recuperado por el Estado. Eso realmente estamos viendo, señora Presidenta, eso no contempla y eso dejaría un margen muy abierto si no lo ponemos una base y un techo. Por otro lado, señora Presidenta, señores asambleístas, hago una pregunta. ¿Quién tiene que cumplir la Constitución en todos los casos? Somos nosotros los asambleístas y tengo una inquietud debido a que definitivamente hay en el artículo 69.1 hay una decisión de incluir en el Código Orgánico de Integral Penal una disposición que es el comiso sin condena. Es decir, ahí nosotros estamos de acuerdo en que el comiso se pueda realizar de los bienes, efectivamente aquellos bienes que, cuando el funcionario que esté siendo investigado no se presente a las audiencias que lo determine la Fiscalía o la instancia judicial, o cuando esté prófugo. Por lo tanto, el planteamiento sería efectivamente que el segundo acápite sea eliminado, porque hay un sentido que nosotros tenemos que asumir, y es que tenemos que presumir la inocencia de toda persona y que sea tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada que establece el artículo 76, numeral 2 de la Constitución, que dispone que todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso, que incluya la garantía básica de presunción de inocencia. En este caso, compañeros asambleístas, también hay los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución que ya me referí, reconocen los derechos de propiedad. De la misma manera, estos cuerpos legales amparan la presunción de inocencia. El comiso de bienes, como está previsto en el artículo 69.1, que se incluye en el informe para segundo debate,
es atentatorio a los derechos constitucionales que he mencionado en mi intervención. Por eso les invito a reflexionar respecto al texto propuesto como reforma al Código Penal. En ese sentido, señora Presidenta, quiero dejar establecido que hay en el artículo se menciona, dice, para el efecto se determinará la licitud de los bienes y su monto en un proceso de conocimiento y contradictorio y cuando concurran las siguientes condiciones. La primera, que se haya emitido auto de llamamiento a juicio a la persona procesada y se encuentre en condición de prófuga. Yo creo que eso sí es importante, porque está demostrando realmente que no quiere someterse al proceso y debería pensarse entonces que hay indicios de responsabilidad en los hechos que se investigan. El numeral 2 dice que la persona en contra de quien se ha emitido el auto de llamamiento a juicio no haya comparecido de manera injustificada en al menos 2 ocasiones a la audiencia de juicio. En ese sentido, señora Presidenta, nosotros creemos que podríamos seguir adelante con el tratamiento en el planteamiento del artículo 69.1 que he referido en este artículo, pues solamente podrá ordenarse contra la persona que se encuentre incursa en alguna de las 2 situaciones enumeradas que impiden la continuación del proceso y se realizará sobre los bienes de los cuales se presuma que fueron adquiridos fruto de los hechos investigados o en el ejercicio de funciones de un cargo público. Ese es el planteamiento, señora Presidenta, que se incluya en el articulado lo que he dado lectura, pues creemos que los bienes adquiridos con anterioridad a la comisión de los hechos ilegales investigados no deberían ser parte del comiso, sin perjuicio de lo previsto en este artículo cuando se demuestre que el bien objeto del comiso sin condena no tiene conexión con el cometimiento del delito de las o los juzgadores que podrán ordenar la restitución del mismo. Es importante, señora Presidenta, que si un funcionario público, lógicamente, que ha cometido un acto de corrupción y está sometido al cumplimiento de esta normativa, si se la aprueba, pueda dejar claro los bienes que han sido fruto de su actividad previa a la de funcionario público. Hasta aquí mi intervención, señora Presidenta. Yo aspiro también que el techo y base que he puesto para poder ser merecedor de una retribución económica para el informante sea del 10 al 30%. Ese es el planteamiento que hago a la Presidenta y a los miembros de la Comisión de Justicia que han trabajado en esta normativa, que yo creo que es un avance muy importante para la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, felicito ese esfuerzo que han realizado, pero que también recoge los planteamientos que hemos hecho desde otras bancadas, pero también desde otras visiones y planteamientos de la Asamblea Nacional. Gracias, señora Presidenta, señoras, señores legisladores.